Gracias por estar con nosotros, gracias por recibirnos también ahora en la televisión. Estamos a través de Sky, Easy, Total Play, Megacable, Dish y los distintos sistemas de televisión restringida. Este viernes es el 2 de septiembre y me da mucho gusto estar con ustedes. A nombre del doctor Leonardo Curcio, que ya estará con ustedes la próxima semana. A mediados de la próxima semana ya estará en su espacio informativo. Vámonos con la información y comenzamos con lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados. Se está discutiendo en estos momentos pues todo lo que está sucediendo alrededor de la reforma en cuestión de la Guardia Nacional, el debate y todo lo que está en este sentido. Por su parte, el Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó una demanda de amparo. Buscan suspender el proceso legislativo de esta iniciativa recién enviada por el presidente López Obrador. Precisamente hace unos momentos, en entrevista en este espacio, Jorge Álvarez Maínez, el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, nos dijo lo siguiente. Es una jugada política del presidente. El presidente solamente piensa en las elecciones. Por eso se han destruido todas las instituciones y no se ha edificado nada nuevo. ¿Qué pasa? Pues que el presidente nada más tiene como la única institución que utiliza para todo, para patrullar, para vacunar, para construir aeropuertos, para construir Tren Maya, y el ejército mexicano, como le tiene en la Constitución este carácter de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, abusa de ese encargo y le falta el respeto a las Fuerzas Armadas. Y Amnistía Internacional, México llama a los legisladores a votar contra esta iniciativa. En otros temas que tiene la otra discusión, la de la prisión preventiva oficiosa, el presidente de la República hoy dijo esto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me equivoqué porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. Bueno, y en otros temas también que tiene que ver con esto, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad, señaló que pasaría si se elimina la prisión preventiva como se pretende en la Suprema Corte. Esto fue lo que señaló también hoy en la conferencia mañanera. No solamente se volvería a la puerta giratoria, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta, porque 92,000 personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados. Bueno, el presidente de la Argentina expresa su más enérgico repudio sobre lo que ocurrió el día de ayer y que ya le informábamos, este atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. En el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma, que contaba con 5 balas, no se disparó pese a haber sido gatillada. La solidaridad también vino desde el Vaticano. El Papa Francisco envió un mensaje a Cristina Fernández de Kirchner, el Papa Francisco también de la Argentina. Vamos a la pausa comercial, las 8:05. Regresamos con toda la información de este inicio de fin de semana. No le cambie, quédese con nosotros. Las 8:08 antes de ir con Maru Rojas hasta el Congreso de la Unión. Hoy ha causado mucha polémica una imagen en redes sociales de quien fuera el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera. Esta administración ya lleva 2, no 3 secretarios de Hacienda. Carlos Ursúa comenzó, él renunció. Arturo Herrera no renunció, eso hay que decirlo, que se hizo un lado porque la intención era que fuera como gobernador del Banco de México, y hoy Rogelio Ramírez de la O. Y en esta imagen que posteó, dice: un amigo me dio esta taza como regalo de bienvenida. Hay que tomar en cuenta que está en el Banco Mundial, ahí en Washington. Tal vez deberíamos adoptar este lema para gobernanza. Y la taza dice: Now show me the data.
Y bueno, pues muchos han interpretado que esto se da un día después de que el presidente López Obrador da su mensaje del cuarto informe de gobierno y lo que está sucediendo en ese sentido. Y vaya, pues también hay unos que lo critican y lo critican duro al propio Arturo Herrera y dicen, oye, ¿qué dices, no? Tú estuviste, y si esa es la crítica, o si el mensaje lo pones por algo, pues tú estuviste en este gobierno, tú fuiste partícipe de este gobierno y tú estabas también defendiendo lo que en su momento se defendía desde la Secretaría de Hacienda, que tiene que ver con este gobierno y con los recursos que destina este gobierno para el gasto público. Y ya sabrá, la discusión se va o de un lado o de otro, en las redes sociales, particularmente en el Twitter. Hoy esto pues ha sido, pues sí, ciertamente muy llamativo en el Twitter particularmente y en las redes sociales. Maru Rojas, regreso contigo hasta el Congreso de la Unión. ¿Qué ha pasado en este tercer enlace para mí, segundo para este espacio informativo? Maru, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Tal como lo habían previsto los propios morenistas, a las 20 horas fue el coordinador parlamentario de la mayoría de Morena, Ignacio Mier, quien es además a partir de ayer presidente de la Junta de Coordinación Política en este año de la legislatura. Decirte que él es el que presenta en una ronda de presentación de iniciativas esta reforma a 4 leyes secundarias de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional y de la Ley Orgánica del Ejército Mexicano, para que se adhieran estos más de 133,000 elementos de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano. Él dice que lo urgente es dar certeza administrativa a todos estos elementos y dijo también que por favor hicieran todos los diputados presentes suya estas modificaciones. Al preguntarse al Pleno si estaban de acuerdo que fuera de urgente y obvia resolución, pues obviamente la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista dieron el voto a mano alzada mayoritario. Está empezando la discusión. Quien fija la posición enseguida de Nacho Mier por el PAN es el diputado Jorge Arturo Espadas Galván. Sabemos que por parte de la oposición ya están preparadas mantas, protestas. Va a ser una discusión sumamente larga. Ahorita estamos en la posición de cada uno de sus partidos y dependiendo de cuántas rondas sabremos en qué momento se da la votación en lo general, y después de estas 15 reservas por cada partido de oposición, unas 50 reservas en total para terminar en la madrugada la discusión total, y de lo cual, Jaime, en cuanto tú me lo pidas, estaremos pendientes para regresar. Regresamos contigo más adelante si es preciso, Maru. Si no, mañana muy tempranito en nuestro espacio informativo de los fines de semana, también por la tele y también por la radio. Maru, muchas gracias, cuídate mucho, muy buenas noches. Aquí estamos. Y vamos a entrar a este tema, está en la línea telefónica y me da mucho gusto poder platicar con él. Si alguien sabe de temas que tienen que ver con seguridad, es Alejandro Ope. Él es articulista en El Universal y él escribe, es hora de decir no sobre lo que puede ocurrir en el Congreso de la Unión. Alejandro, primero muchas gracias por estos minutos, en prácticamente la víspera del fin de semana. Escribes que es hora de decir no, pero difícil se puede ver por lo que hemos platicado con distintos actores políticos en el Congreso de la Unión. Maru Rojas nos ha dicho que está complicado decir no y esto va a pasar. Mi querido Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, auditorio. ¿Por dónde empezarías? En cuestión de tu artículo, difícil ver que los diputados le digan que no a lo que va a ocurrir con los cambios en esto al artículo 21 de la Constitución y lo que sucede en torno a la Guardia Nacional. Mira, yo creo que, a ver, lo que le decía el presidente es abiertamente inconstitucional, lo sabe el presidente, ¿no? Está jugando a crear un hecho consumado, ¿no? Un hecho consumado que se tarde la Suprema Corte en decidir, ¿no? Yo creo que los tribunales se tardan en decidir, pero él es abiertamente inconstitucional. El artículo 21 de la Constitución es clarísimo, dice que la Guardia Nacional tiene que ser una institución policial de carácter civil y que tiene que estar ubicada en la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, ¿no? Y señalar que es que no, la adscripción sigue en seguridad, pero el control administrativo está en Sedena, pues es un absurdo, ¿no? Control es adscripción. La adscripción es control, por definición. O sea, suponer lo contrario
pues es una falacia, ¿no? Es decir, es como si dijeran, no, mira, el ejército mexicano se mantiene en Sedena, pero el control administrativo está en la Secretaría de Agricultura. Sí, claro. O sea, de ese tipo de absurdo estamos hablando, ¿no? Eso es lo que está. El segundo punto, que es más importante, es inconstitucional o no, esto es inútil para la sociedad mexicana. O sea, da igual, desde el punto de vista de la eficacia o ineficacia de la Guardia Nacional, da igual, da más o menos lo mismo donde se ubique. O sea, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o en la Secretaría de la Defensa Nacional no sirve para nada. No resuelve ninguno de los problemas importantes de la seguridad en México, es decir, no facilita la reacción de denuncias, no facilita la investigación de delitos, no facilita los procesos penales. Así de sencillo, ¿no? Hace rondines y va a hacer los mismos rondines y va a hacer la misma vigilancia carretera y etcétera. Van a hacer más o menos lo poquito que hace ahorita, lo va a seguir haciendo. Entonces no cambia, en la práctica no cambia nada. Sí. Y argumentas también dentro de la columna, Alejandro, un tema pues quizá burocrático, pero que sería un papeleo inexplicable, ¿no? El dinero llegaría a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de ahí se tendría que transportar o trasladar a la Sedena. Sí, ¿quién es el responsable de eso? Pero de ese recurso, si hay algún faltante, ¿quién es el responsable? Pues sí. Si hay alguna irregularidad, ¿quién es el faltante? Si hay que firmar una adquisición, ¿quién la firma? ¿Quién se hace responsable de que los proveedores entreguen lo que dijeron que iban a entregar? No, en la Secretaría de Seguridad, donde supuestamente va a estar, donde se va a mantener autorizada, o en la Secretaría de la Defensa, donde van a tener el presupuesto. O sea, ahí hay un problema. Resuelve el problema que querían resolver, que era el de tener a gente de Sedena trabajando, cobrando en Sedena, pero trabajando en otra dependencia, pero para resolver esto están creando otro. Y por último, o sea, la idea que esto blinda, que esto genera certidumbre para la Guardia Nacional del futuro, pues es lo contrario, ¿no? Sí, ese argumento que lo he escuchado también del presidente y de quienes apoyan esta propuesta, la convierte en incorruptible o la haría en un ente más difícil de que permee la corrupción. Esto... Se interesa el combate a la corrupción, esto no tiene nada que ver con el combate a la corrupción, nada. Si les interesa el combate a la corrupción, estarían revisando los mecanismos específicos de combate a la corrupción en instituciones policiales. Estarían revisando, fortaleciendo, por ejemplo, la unidad de asuntos internos de la Guardia Nacional. Estarían, por ejemplo, apalancándola en un mecanismo de supervisión externa. Estarían ofreciendo auditorías de todos los recursos gastados en la Guardia Nacional. No están haciendo nada al respecto. Estarían revisando los mecanismos de control de confianza. Si les interesara realmente el combate a la corrupción, sería interesante saber por qué solo 20% de los elementos de la Guardia Nacional tienen su certificado único policial, es decir, solo 20% han aprobado el control de confianza. Es que, de verdad, yo cuando escucho estos argumentos, Alejandro, y veo pues lo endeble que está todo esto, ¿qué necesidad hay de poner, como tú lo pones, entre corchetes gigantescos, esto? O sea, lo único que hace, querían resolver un problema. Había temor hay temor en el alto mando militar, hay temor en la Sedena de llegar a 2024 con un arreglo institucional frágil y con la posibilidad de que caigan en responsabilidades varios de las personas que han estado involucradas en la construcción de esta. ¿Por qué? Porque ha estado plagado de irregularidades. O sea, alguien que vea lo que ha venido sucediendo en estos 4 años con ojos de auditoría, no lo va a mirar con mucha simpatía, déjame ponerlo así. Y entonces quieren resolver eso, quieren resolver este problema. Deja de poner un tema de práctico. A ver. La Sedena, la Guardia Nacional, según el propio informe de gobierno del presidente López Obrador, dado a conocer ayer en su anexo estadístico, página 83, dice que la Guardia Nacional tiene 37,000 elementos. Pero el presidente dice que tiene 115,000. Exacto. ¿Y dónde son los otros, no? Bueno, pues es personal militar prestado, deja de ponerlo así. Pues, que cobra en Sedena o cobra en Semar, y que trabaja en otro lado. O sea, técnicamente hay 80,000 aviadores en la Secretaría de la Defensa Nacional. No, pues sí cobran está. ahí, pero no trabajan ahí. Ajá. Y entonces esto no podría ser una alternativa de ordenar lo que está ocurriendo. Lo que están tratando de medio, pero no resuelve el problema de la doble jefatura, ¿no?
O sea, es decir, el presupuesto llega a la responsabilidad administrativa formal, ¿no? Que es la cae en la Secretaría donde está adscrita, donde está sectorizada, que es la Secretaría de Seguridad, pero el presupuesto lo va a ejercer otro. Entonces, esto es, rompe toda la lógica de responsabilidades de la administración pública en México. O sea, genera un problema que va a conducir a una avalancha de impugnaciones jurídicas de todo género. Pues esto va en fast track por lo que... Yo creo que el jurídico de la Guardia Nacional lo van a tener que multiplicar por 10 o por 15. Pues esto va a pasar en fast track por lo que se ve, Alejandro, al menos en Cámara de Diputados. Al menos en la Cámara de Diputados, a lo mejor en la Cámara de Senadores no tanto. Hasta hoy el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, ha dicho que esto parece que es inconstitucional, ¿no? Entonces tal vez pudiera haber allí más probabilidad de tenerlo, y si no, pues habrá que ir a los tribunales, ¿no? Ahora, esto nace muerto esta reforma. Eventualmente va a llegar a los tribunales, va a llegar a la Suprema Corte y lo van a declarar inconstitucional. Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurre, Alejandro. Muchas gracias por estos minutos. Alejandro Ope, él es articulista en El Universal, experto en temas que tienen que ver con seguridad. Alejandro, gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias, Jaime. Hasta luego. Hasta pronto, que estés muy bien. Ahí está, la intensidad de este debate sobre lo que ocurre con la incorporación o posible incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Las 8:21, un hecho muy lamentable, muy triste ocurrió en Tamaulipas, en Nuevo Laredo. Una pequeñita de 5 años que se sintió mal, su abuela la lleva al médico y se cruzan, hay una refriega de, se dice, bandas del crimen organizado, alguna persecución con una patrulla militar, y la pequeñita muere de un balazo. La abuela la hieren en el hombro y hoy hay mucha indignación, mucha zozobra y exigencia de justicia. Daisy Herrera, te saludo y te doy la bienvenida. Muy buenas noches. Gracias, Jaime. Muy buenas noches. Pues por este hecho que ya prácticamente tú relatas, Jaime, es que la Secretaría de la Defensa Nacional ha iniciado una investigación por la probable responsabilidad de elementos destacamentados en el municipio de Nuevo Laredo en el asesinato de esta pequeña Heidi Mariana, de solo 4 años de edad, que murió víctima de una bala perdida que pues ingresó por la nuca y le salió por la frente. Esta pequeña iba al bordo de una unidad que era conducida por la esposa de su abuelo, la señora Griselda, de 43 años, quien también recibió el impacto de una bala en el hombro derecho en esta unidad en donde ellas dos iban viajando porque justamente llevaban a la menor a una clínica del IMSS por un malestar estomacal. También iba Kevin, un pequeño de solo 7 años de edad, quien pues él presenció, Jaime, el momento en el que pues esta bala impacta la cabecita de su hermana. Él es quien alerta a la conductora de que su hermana estaba muerta y ahí es cuando Griselda se percata de la sangre que estaba escurriendo y a como puede sale de un embotellamiento que se había generado justamente por esta refriega que bien comentas, en donde participaban elementos del Ejército Mexicano. Desconocemos hasta este momento si estaban dentro de una persecución, si estaban dentro de un ataque que estaban recibiendo de civiles. No conocemos cuál era el fondo. Esto, Jaime, es justamente lo que ya está investigando la Sedena. Cómo puede llegar a la clínica del IMSS Bandera, que es como se conoce a esta institución médica en Nuevo Laredo. La señora lleva a la menor, en donde justamente trabaja como enfermera la madre de Heidi. Mariana es ella quien la recibe y pues ya estaba el cuerpecito de la pequeña sin vida. Hoy sabemos que justamente por ser los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes estaban presentes en esta escena, pues que la atracción de la investigación, pues como era de esperarse, la lleva Sedena. Son ellos quienes están investigando y hoy lo dijo el presidente, esperaban resultados hoy mismo, Jaime, pero pues es hora que no sabe
sabemos si realmente hay o no responsabilidad por parte de los elementos del ejército mexicano. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo hablaba hoy por la tarde con la cabeza de los derechos humanos allá en Tamaulipas. ¿Nuevo Laredo? Ajá, y me decía que incluso había una queja muy clara de lo que estaba ocurriendo en torno a lo que ellos solicitaron sobre la Comisión de los Derechos Humanos y esta situación de que no habrían mandado visitadores y que lo atendería en vía telefónica. Vaya, estas cosas que luego pues generan muchas circunstancias adversas con un hecho tan lamentable y de tanta sensibilidad, Daisy. Por supuesto, Jaime, y por esto, porque ya el solo hecho de que una menor pierda la vida víctima de una bala perdida ya causa indignación, y si se le suman todos estos factores que bien te comentaba a ti el señor Raimundo, pues ya te imaginarás el nivel que hay de exigencia en la sociedad de Nuevo Laredo, a la que se están uniendo, por supuesto, gente de todo Tamaulipas, principalmente a través de las redes sociales, en donde están exigiendo pues el esclarecimiento de los hechos y justicia para la menor. Sí, platicaba con Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y nos compartía esta carta que enviaba, ¿no? Director de la Comisión de los Derechos Humanos se niega a enviar visitadores a Nuevo Laredo para investigar homicidio de Heidi Mariana, acribillada por militares, era lo que, como titulan esto. Omar Yair Pasarán Nieto, director general de la segunda visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos, se negó a enviar a Nuevo Laredo abogados, peritos y psicólogos para investigar la muerte arbitraria de la niña Heidi Mariana Pérez Rodríguez, atribuida a elementos del ejército mexicano. Veremos en qué concluye la investigación. Hoy el presidente fue muy enfático y dijo que sí, estarán investigando, y dijo que también se tiene que llegar a donde se tenga que llegar. Claro, castigar a los responsables, así sean elementos del ejército mexicano o pues civiles o de alguna otra corporación. Claro. Entendemos, solamente había militares en esa escena. Pues vamos a estar muy al pendiente. Daisy, gracias, abrazo grande. Gracias, buenas noches, abrazo. Muy buenas noches, hasta pronto. Y en otro hecho de violencia, en una cancha de fútbol, asesinaron a 4 personas y uno de ellos era un exfuncionario, un exalcalde. ¿De qué se trata, Liliana Sámano? Te saludo, ¿cómo te va? Buenas noches. Jaime, muy buena noche. Efectivamente, anoche, jueves 1 de septiembre, después de las 9 de la noche, de acuerdo con versiones de testigos, personas armadas a bordo de 2 vehículos dispararon a quemarropa a los asistentes de un partido de fútbol que se disputaba en una unidad deportiva de la colonia Aquiles Cerdán, perteneciente al municipio de Yecapixtla. No se ha dado la versión, el número oficial de los heridos que resultaron. Sin embargo, la gente establece que fueron al menos 10 heridos. En el lugar de los hechos quedaron 2 personas sin vida. Los heridos fueron el exalcalde de Yecapixtla, José Cumaro, Cuco Amaro, José Refugio Amaro, Cuco Amaro, quien fuera presidente municipal de 2012 a 2015 y quien contendiera también por la alcaldía de Yecapixtla en 2021 por el Partido del Trabajo. Minutos después de ingresar al Hospital General de Cuautla, el exalcalde y ex candidato pierde la vida, además de una persona más. Jaime, en total fueron 4 las personas sin vida que resultaron de este ataque, y bueno, se estima que al menos 8 personas más fueron atendidas en hospitales públicos de la región. Esto, desde luego, causó conmoción en el estado de Morelos. Los diputados alzaron la voz para pedir que se cambie la estrategia de seguridad y se refuerce la presencia de la Guardia Nacional en la región oriente del estado, debido a que la semana pasada también mataron en un ataque directo a un reconocido empresario de Cuautla, municipio vecino de Yecapixtla. Y bueno, el gobernador Cuauhtémoc Blanco dijo hoy a los medios de comunicación que desde los primeros minutos de este ataque se comunicó con autoridades federales para pedir que se refuerce la presencia de la Guardia Nacional en la región oriente del estado. Jaime, es el reporte. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Liliana, gracias por estos minutos. Cuídate. Muy buena noche, Jaime. Saludos a todos. Hasta Morelos, gracias a Liliana Sámano con este hecho de violencia. Las 8:29, rápidamente el diputado del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Ricardo Villarreal García, en la línea telefónica. Diputado, sabemos que está pues
Pues muy intenso lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados. Veíamos, y nuestra compañera Maru Rojas nos presentaba hace unos minutos, que ya pues prácticamente fue presentada esta propuesta que tiene que ver con la Guardia Nacional. Lo hizo Ignacio Mier. ¿Qué es lo que viene o qué está en este momento sucediendo y qué sentido va a tomar esta discusión? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a ti y al auditorio. La verdad es que pues muy preocupados porque lo que está queriendo hacer Morena y sus aliados es materializar literalmente un fraude de nuestra Constitución, en donde en fast track, sin análisis, sin debate, sin un parlamento abierto en donde escuchemos a la sociedad civil, quieren aprobar la militarización de la Guardia Nacional, violando el artículo 21 de nuestra Constitución, y evidentemente esto es muy grave porque ahora, como lo estabas tú mencionando en las noticias anteriores, nos damos cuenta todos los días que este país está sufriendo los peores niveles de violencia en nuestra historia. Desde Tijuana hasta Quintana Roo nadie se salva, y estamos convencidos pues que esta no es la solución. La Constitución es clara. El artículo 21 dice que todas las instituciones de seguridad pública deben de ser civiles, incluyendo la Guardia Nacional. Es una obligación del presidente de la República garantizar la paz social de acuerdo a nuestra Constitución, y no del Ejército. Y por eso creemos y estamos convencidos que esta norma, que es a toda luz inconstitucional, pues en nada va a abonar a mejorar las cosas, porque pues hoy en el debate acaba de hablar Nacho Mier, decía el coordinador de Morena que no, que iba a seguir siendo una Guardia Nacional civil. Pero ¿cómo podemos pensar que es civil cuando las modificaciones que están presentando dicen que el mando, que la operación, que la administración, que el presupuesto, que las capacitaciones, que los manuales, etcétera y demás, todos estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional? Si todo esto está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues creo que no hay ningún debate. La Guardia será militar contraveniendo la Constitución. Y lo grave de hacer algo así es que el día de mañana, en lugar de generar normas que le den al Estado mexicano más oportunidades de combatir el crimen organizado, le estamos dando ahora al crimen organizado la oportunidad de que se defienda cuando sean detenidos, por ejemplo, por una institución que estamos convencidos será declarada inconstitucional en algún momento por la Suprema Corte. ¿Ese alcance puede tener esto, diputado, si se hace como se está haciendo ahorita? Por supuesto, te lo voy a dejar muy claro. ¿Qué va a pasar? Seguramente la mayoría de Morena y sus aliados aprobarán esta reforma, que va a ir a la Corte, y no se ocupa ser justiniano ni doctor en Derecho para entender que la norma es inconstitucional por lo que acabo de mencionar. Si tú le das el mando, la operación, la administración, el presupuesto, la nómina, todo el ejército de la Guardia Nacional, pues evidentemente el mando es militar, y eso viola el artículo 21. Y cuando, imagínate, en un año, o en dos, o en el momento que sea, la Corte determine que es inconstitucional la norma, pues ¿qué va a pasar con todos aquellos que hayan sido detenidos en ese año o en esos 2 años por la Guardia Nacional? Promoverán amparos diciendo que su detención es ilegal. Y me voy más allá. El artículo 16 de nuestra Constitución establece que cualquier ciudadano puede detener a un delincuente en flagrancia, es decir, cuando está cometiendo un delito, y tiene que entregárselo de inmediato a una autoridad civil. Pues a nivel nacional esa autoridad tendría que ser la Guardia Nacional. Claro. Cuando se decrete que es militar por la propia Corte, entonces la detención también sería ilegal. En fin, creo que nos pone en una circunstancia terrible, y lo más triste del caso es que no quiere el presidente que haya debate, que lo discutamos. Eso es lo triste. Eso es lo que le quería preguntar, diputado. Nos queda un minuto. ¿La política dónde está quedando, diputado? Desafortunadamente en el basurero. El presidente tiene una visión dictatorial, no le gusta dialogar, y como no tiene la mayoría constitucional, pues está hoy aventando literalmente un fraude a la Constitución, y por lo tanto, desde mi punto de vista, es un fraude del pueblo de México. Híjole,
Pues veremos qué es lo que ocurre, diputado del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Ricardo Villarreal. Vamos a estar muy pendientes y permítanos regresar en estos minutos y si es posible mañana seguramente habrá también motivo para poder platicar con usted. Mañana, fin de semana, hay noticiero aquí en Grupo Fórmula. Ojalá nos regale unos minutos. Cuídese mucho, diputado. Estamos gracias. Dispuestos para dialogar siempre. Muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana. Hasta pronto. Vamos a la pausa comercial. Así de intensa está la situación en este momento en la Cámara de Diputados. ¿Ya escuchó? Y le reitero, hemos buscado, esta producción ha buscado a diputados de Morena para que pongan sobre la mesa sus argumentos y sus puntos de vista y no hemos tenido resultados. Lo digo a las 8:34. La pausa, regresamos. 8:37, vamos directamente hasta Coahuila. Magda Guardiola muy pendiente de lo que está ocurriendo en estas últimas horas en el Pinabete. Mañana habrá una misa. No sé si van a permitir el ingreso de los medios de comunicación. Magda, ¿qué te has enterado? Y pues prácticamente ya un mes de la tragedia allá en el Pinabete. Buenas noches. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches al auditorio. Pues sí, un ambiente de desolación prevalece aquí en el Pinabete en la víspera de que se cumple un mes del accidente minero que dejó a 10 trabajadores atrapados en un pozo de carbón. El ruido de la maquinaria trabajando y bombas extrayendo agua pues simplemente desapareció. En las entradas del predio solo permanece un binomio militar y un equipo de seguridad estatal. Este viernes, decenas de mangueras con las que se desviaba el agua del pozo siniestrado hacia el río Sabinas pues fueron desconectadas, permanecen en el exterior, algunas enrolladas, otras en espera de ser levantadas. Los trabajos fueron detenidos el jueves por la crecida del río Sabinas, pero bueno, pues este viernes no fueron usadas para extraer agua, incluso las bombas para drenar el líquido también ya fueron retiradas. De la Coordinación Nacional de Protección Civil había asegurado esta semana que el bombeo iba a continuar, que no se iba a detener, incluso que era necesario para poder realizar este tajo a cielo abierto que han propuesto para lograr un descenso al fondo del pozo, pero pues los familiares comentan que a ellos les aseguraron lo contrario, que mañana se detiene la extracción de agua y bueno, se detiene justo después de esta misa que comentabas al principio. Comentarte también que no saben siquiera si los medios de comunicación no tenemos acceso, ya se nos informó de parte de las autoridades federales, pero de parte de los familiares ni siquiera ellos van a poder estar completos. Es únicamente 15 personas por trabajador atrapado las que van a poder entrar y esto ha causado mucha molestia entre los familiares, pues porque hay quienes no tienen 15 personas como familia directa, como mínimo, no tienen más, entonces pues hay una gran molestia en este sentido, Jaime. Qué pena, qué pena. Y de las indemnizaciones, de todo lo que se ha dicho, la manera en la cual van a hacer este corte en la tierra y sacar toneladas y toneladas y toneladas de tierra. Me decía alguien que sabe de esto, Magda, por ejemplo, están haciendo algo similar en Pasta de Conchos y que creo que en 2 años, en algunos meses, 18, 24 meses, tan solo han avanzado creo que 60 metros de profundidad. O sea, es muy complejo lo que van a hacer estos cortes así como se pretenden en la tierra. Sí, es muy complejo. Llevan, me parece, creo que es un 34% de avance. Exacto. Y sí, es justo en 2 años. Ni siquiera es alguna cuestión importante, es únicamente la entrada. Te digo, no es que no sabría cómo explicar al auditorio, pero es como la parte inicial de una rampa, nada más. Y con algunos túneles en Pasta de Conchos es mínimo el avance y es lo mismo que se pretende hacer acá, pero acá el pozo es a 60 metros. En Pasta de Conchos, como era una mina, pues hay un poco más de facilidad porque ya había túneles marcados. Acá es 60 metros hacia el fondo y a partir de ahí las galerías o los túneles que refiere la autoridad federal. Pero pues sí, es mínimo el avance en año y medio que lleva Pasta de Conchos y bueno, pues acá les han prometido que entre 6 y 11 meses habría que esperar los resultados que vaya a darles la autoridad a las familias. Híjole, qué pena. Gracias, Magda, cuídate mucho, buenas noches. Mañana a ver si podemos hablar, ¿no? En la mañana para que nos platiques lo que está ocurriendo. Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias a mi compañera Magda Guardiola, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en el Pinabete, con esto que está ocurriendo. Terrible, terrible. Voy contigo, Gabriel Camacho. Las lluvias en el norte del país y lo que está ocurriendo en Baja California. Te saludo, te abrazo, Gabriel. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jaime? Pues comentarte que al cierre de este viernes, ya entrada la noche, ha parado la lluvia
Te comento que desde temprano, muy temprano, empezaron las lluvias copiosas, fuertes e intensas, sobre todo en el sur, en el municipio de Los Cabos y La Paz, donde se tuvieron que suspender las clases. Posteriormente se hizo en todo el estado para los 2 turnos. Son 145,000 estudiantes. Te comento que pues las actividades turísticas, sobre todo en Los Cabos, se tuvieron que suspender, recreativas en el mar, los puertos o la navegación menor también están suspendidas las actividades. Y bueno, el pronóstico es que para esta madrugada noche puedan registrarse lluvias intensas. Para esto ya en Los Cabos te confirmo que se encuentran habilitados 3 refugios temporales para, en su caso de ser necesario, puedan sacar a la gente que vive en zonas de alto riesgo. Ya en Los Cabos son alrededor de 56,000 personas que viven en zonas de alto riesgo. Y bueno, pues va a ser una noche, digamos, mojada, por lo que se pronostica. En estos momentos se está desarrollando una segunda reunión del Consejo Estatal de Protección Civil y bueno, seguimos atentos al transcurso de esta tormenta tropical Javier. Jaime. Sí, y esto se agrava porque como no llueve tanto, pues el sistema de drenaje no está capaz, no hay capacidad para sacar el agua, ¿verdad, Gabriel? Totalmente, Jaime, no hay drenaje pluvial, el drenaje colapsa. De hecho, la venta de alimentos a la vía pública en puestos fijos y semifijos, sobre todo semifijos, que son estos puestos de tacos, taquerías, hot dogs, pues ya se suspendió desde la tarde, sobre todo aquí en la capital del estado, por el simple hecho de que el drenaje se colapsa y empieza el derrame de aguas negras. Y esto es de todos los días, esto es de todas las temporadas de lluvia, y las calles se convierten en arroyos y pues se paraliza completamente la ciudad. Pues sí, y se ve en las imágenes que tenemos ahí en pantalla. Gabriel, gracias, cuídense mucho. Y bueno, pues también la lluvia trae su beneficio, ¿no? Para el campo y para todo lo que significa las molestias comunes y que la gente también luego no toma en serio los llamados de la autoridad. Gabriel, gracias. Estamos atentos y sí, como dicen, son una bendición para estos estados tan secos. Pendientes. Sí, sin duda. Gracias a nuestro compañero Gabriel allá en la parte norte de la República Mexicana, por supuesto con todo lo que está ocurriendo en torno a las lluvias. Lo que ocurre también en Argentina. Ya ayer le comentábamos las imágenes que a esta hora ya comenzaban a darle la vuelta al mundo sobre este atentado frustrado por una cuestión técnica del arma de fuego que no disparó las balas que tenía dispuestas para disparar. La autoridad argentina ha dicho que tenía 5 balas para poderse usar y pues esto ha traído muchas circunstancias en un país que de por sí se encuentra muy encontrado socialmente por lo que ocurre en torno a la investigación que está en torno a Cristina Fernández de Kirchner, lo que ocurre con el presidente Fernández, vaya, todo eso que nosotros conocemos bien aquí en México, esta situación de los discursos que dividen más que unen a una sociedad. Marta Hernández, ella es periodista y analista política. Marta, ¿qué nos puedes platicar de lo que ocurrió hoy en la Argentina? Se dio un feriado, el propio presidente lo hizo para pues demostrar la solidaridad y un poco atemperar las aguas. Creo que no sirvió mucho, las cosas están muy encontradas. ¿Qué nos puedes comentar de lo que ha ocurrido en estas últimas horas? Marta, te saludo y te doy las gracias desde la capital del país. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Jaime. Muchísimas gracias por el contacto. Claro que sí. Como tú lo expresabas, hoy fue un día de muchísima tensión en Argentina, en Buenos Aires, sobre todo en los juzgados de Comodoro Pi, donde pues tenía que declarar esta persona detenida, este joven de 35 años de nacionalidad brasileña que vive desde 1996 en la Argentina. Y pues obviamente su identificación es Fernando Andrés Sabat Montiel, quien se negó a declarar en la mañana de hoy, en la tarde de hoy. Hicieron varios intentos de hablar con él. Obviamente le hicieron pues también exámenes psicológicos, psiquiátricos, preguntándole puntualmente si él era consciente de lo que había hecho. Pues a lo cual él decía que sí era consciente, pero no quiso dar más detalles ni más declaraciones. No quería aportar las claves de su celular, que pues obviamente hacen parte del peritaje. Y como tú expresabas, Jaime,
pues obviamente afortunadamente fue un atentado fallido hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque el arma era muy vieja, porque al parecer esta persona era inexperta. No sé si fue producto de los nervios, que no terminó de cargar, digamos, las balas, de ponerlas en su lugar, digámoslo así, para poder gatillar, para poder disparar, y bueno, eso hace que no sea un atentado fallido. Siguen las investigaciones. Hoy hubo muchísimas manifestaciones desde esta mañana, como decías tú, Jaime, después de la locución presidencial de la cadena nacional del presidente Alberto Fernández, que convoca, dando un discurso más político, como lo expresabas tú, polarizando un poco más a los ciudadanos, a la oposición, generando más tensión, ¿no? Él declara este feriado nacional, pero convoca, dice que para que las personas se puedan manifestar en apoyo a la presidencia, a la vicepresidenta. Es decir, es un discurso bastante politizado, ¿no?, que lo que hace es generar controversia entre los empresarios y las personas que no alcanzaron a avisarle a sus empleados que no fueran a trabajar, ¿no? Leía varias reflexiones y decían la gran mayoría que hoy era un día para que se encontrara la conciliación, el caminar, que todos son de una misma nación y que todos van hacia una misma dirección, y que eso estuvo muy alejado, al menos se veía en redes sociales y en mensajes políticos, y no ocurrió tal caso, Marta. Sí, ¿por qué? Porque hace 8 días, es decir, este evento de ayer a las 9 de la noche, este atentado hacia la vicepresidenta Cristina Fernández, no hay que analizarlo aisladamente. Ajá. Es decir, no lo debemos sacar del contexto de estas investigaciones a las que está sometida la vicepresidenta y de los errores cometidos del presidente hace una semana, donde dice que ojalá estas personas que están investigando, imputando a la vicepresidenta, no terminen, digamos, no se suiciden como se suicidaron otras personas que investigaban en los casos de la AMIA hace muchísimos años, ¿no? Él se refería puntualmente al fiscal Nisman, que además pues generó mucha controversia porque son unas declaraciones muy graves, y además porque está comprobado por la justicia que el fiscal Alberto Nisman no se suicidó, sino que fue asesinado, y eso es lo que está en investigación, ¿no? Entonces esa digamos equivocación del señor presidente hace que anoche no lo dejen hablar en vivo, sino que el mensaje, la cadena nacional, sea pregrabada, y como todos vimos por televisión, él estaba leyendo un comunicado. Exacto. Y no grabó sin antes hablar con la vicepresidenta, y obviamente ella es la que le da ese lineamiento de declarar el feriado nacional y generar más brecha, de la brecha que tú hablabas, ¿no? De generar más caos en la calle, de generar más división, de ahondar la polarización entre los ciudadanos, en vez de unir, que era el mensaje, ¿no? Entiende que es un tema muy grave, que estamos llegando a unos límites donde se debe convocar a la unión, al diálogo, para tener sociedades más democráticas y en paz. Desperdiciaron una oportunidad que, por desgracia, trajo este ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a estar muy al tanto, Marta, y gracias por estos minutos. Es fundamental conocer lo que está ocurriendo en estos momentos allá en la Argentina. Cuídate mucho, descansa, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Jaime. Buenas noches también para ustedes. Estamos en contacto. Hasta pronto, Marta, allá en Argentina. Las 8:51. Espero que mañana sea un buen día, mi querido Francisco Villalobos.
Esta semana, uno de estos días, el lunes o el martes, amanecimos con la intención de ver despegar a Artemis, este cohete que está disponiéndose para llevar o regresar al hombre a la luna y a la mujer a la luna en esta misión que se plantea para el 2024. Hubo un problema ahí en la carga del combustible. Paco, ¿qué va a ocurrir el día de mañana? ¿Qué se tiene ya claro para el día de mañana? ¿Qué ha dicho la NASA? Buenas noches. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Si me permites, por favor, darle un giro 180 grados a este enlace, por favor, porque tenemos una nota de último minuto. Por favor. Literalmente de último minuto, por favor. 37 migrantes son rescatados del río Bravo, 8 de ellos se ahogan. Esto hace unos minutos lo acaba de reportar el New York Times en el área de Río Grande. Más de 77 intentaban cruzar el río Bravo por las lluvias, las corrientes, qué sé yo. 37 de estos no pudieron, tuvieron que ser rescatados y 8 de estos migrantes desgraciadamente murieron. Esto literalmente de último minuto en este viernes por la noche, y que tristemente es algo que por un lado estamos aspirando a llegar a la luna y las estrellas, por el otro lado, al sur de la frontera que comparte México con Estados Unidos, siguen las tragedias y no paran, compañeros. El dolor de los migrantes, de gente expulsada de sus regiones. Y de esto que hemos venido platicando, por desgracia, cada vez más comúnmente. ¿Y qué viene para mañana entonces, Paco, con el tema de Artemis? Así es, después de este fallido intento el lunes por la mañana, el cohete más poderoso de la historia de la NASA, creo, compañero, ya pueden definir que sí, pudieron haber despegado el lunes. No hubiera pasado nada con este motor número 3 de los 4 motores del sistema de lanzamiento espacial de la NASA, un cohete que nunca han intentado. Al parecer fue un tema de un sensor, algo que a veces pasa muy comúnmente en estas naves de la NASA, que el sensor indica una realidad cuando cuando lo que está pasando es algo completamente diferente. Lo vimos hasta en los aterrizajes del Apolo 11, como ignoraron la alarma los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin, y lograron aterrizar fácilmente, seguramente en la Luna, sin ningún problema. Este sensor ya lo corrigieron. Si llegara a aparecer este mismo error, mañana al tiro de las 13:17 horas tiempo de México, la NASA lo va a ignorar y van a lanzar este cohete Artemis desde Cabo Cañaveral, Florida. Van a tener una ventana de 2 horas, entre las 13:17 horas tiempo de México a las 15:17 también tiempo de México. Si llegaran a tener que cancelar otra vez por alguna otra razón, lo intentarán dentro de 3 días, o sea, sábado, domingo, lunes, martes, una vez más. Y ya si de plano el martes no lo logran, compañeros, no será hasta el próximo 19 de septiembre, la próxima ventana para poder lanzar el primer cohete de la Luna en más de 50 años. Realizar esto, Paco, ojalá el domingo nos regales unos minutos en el espacio del fin de semana, ¿te parece? Por supuesto, por supuesto. Si quieres hasta mañana, compañero, me levanto temprano por ti. No soy tan encajoso. Con un día tengo. Gracias, querido Paco. Seguimos al pendiente, un abrazo. Saludos en casa a Paco Villalobos y al pequeño Cometín. Gracias, nos vamos. Ya así de rápido, hoy se pasó rápido este espacio informativo con toda la intensidad del Congreso, lo que está ocurriendo con el tema de la prisión preventiva. Híjole, qué semana, qué semana. Mañana los invitamos a que nos acompañen a partir de las 7 de la mañana en el 103.3 de FM y 970. Estamos en la estación hermana de Grupo Fórmula. También estamos en Telefórmula, en esta misma pantalla. Sky, Easy, Total Play, Megacable. Y el lunes aquí en el espacio del Dr. Curcio a las 7 de la noche. Cuídense mucho y disfruten este primer fin de semana del mes de septiembre.